Los microbios. Don Valentín Bermúdez era el hombre más tímido y pusilánime del mundo. Tenía miedo hasta de su propia sombra. Su mujer, doña Ruperta, sufría horriblemente por esta circunstancia. Estando ya dormido, a cualquier hora de la noche solía despertarla diciéndole: «Ruperta, Ruperta». ¿Qué quieres, Valentín? Acababa por responder ella, víctima del mayor sobresalto. ¿No has oído? ¿Pero cómo iba a oír si estaba dormida? Pues hay una persona oculta en el aposento. Déjate de tonterías. Y la buena señora, volviéndose del otro lado, trataba de reconciliar el sueño. Pero don Valentín, encendiendo la luz, con el semblante lívido y los ojos dilatados por el terror, agregaba: «Como no sea un ladrón». Y no había otro remedio. La pobre doña Ruperta, cuyo esposo, aunque lo matasen, no sacaba ni la nariz fuera de las sábanas, veíase en la necesidad de bajar del lecho y con la palmatoria en la mano practicar un registro minucioso por todo el cuarto. Otras veces la alarma originábase por haber muerto alguna persona conocida. Entonces sí que doña Ruperta no podía pegar los ojos en toda la noche. «Ruperta, Ruperta». ¿Qué ocurre, Valentín? «El difunto». Tú estás loco, hombre. Replicábale la pobre señora. ¿Me quieres dejar en paz? Sí, el difunto. Repetía don Valentín con voz lúgubre y gimoteando como hacen los niños pequeños. Lo acabo de ver junto a la cama. Pues rézale un Padre Nuestro. Concluía por aconsejarle doña Ruperta, queriéndolo tranquilizar, hasta que el desdichado esposo, temblando de pies a cabeza, rezaba el Padre Nuestro, envolviéndose después como un ovillo al lado de su mujercita. Y no era sólo por las noches cuando don Valentín mostrábase miedoso, sí que también durante el día abrigaba un temor pánico por todo género de enfermedades. Para él, y en esto no iba muy desacertado, había microbios en todas partes, en el aire, en el agua, en las comidas, en las ropas, en los zapatos y hasta en la punta de los pelos, aunque los microbios a los cuales más temía don Valentín eran a los que engendraban cierta clase de enfermedades infecciosas, como el tifus, el cólera, la viruela, el sarampión, la influenza, el muermo, la peste. Una barbaridad. Como que al regresar su esposa de la calle, sobre todo si venía de casa de un enfermo, obligábala a despojarse de la ropa, diciéndole: ¿De dónde vienes, Ruperta? Pues vengo de visitar a las Pérez. Contestábale a lo mejor. ¿Tú no sabes que el pobre don Gorgonio está con mucha fiebre? ¿Con mucha fiebre? Exclamaba don Valentín con un gesto de espanto. Pues no hay más, que traes el microbio del tifus. Desnúdate, desnúdate. Ahora mismo te quitas lo que llevas encima. Pero Valentín, si vengo sofocada, déjame descansar. ¿Descansar? Ni un momento, ¿me entiendes? Ni un momento. Vamos, desabróchate ese vestido. Afuera esas enaguas. Ya sabes que las enaguas son un foco de infección. Y él mismo ayudábala a desvestir. Después cogía la botella de alcoholado y a chorro tieso se lo derramaba encima, por el pecho, por la cabeza, por los brazos, por las espaldas, por la cintura, por todas partes, repitiendo: En el nombre de Dios, Ruperta, vuélvete para este otro lado. No te muevas, ya me viene la pestecilla. Estás llena de microbios. Y esta operación la ejecutaba a cada paso. En cuanto a él, don Valentín obligaba diariamente a su esposa a que le hirviera los calzoncillos, las camisetas y los calcetines antes de ponérselos. A Rafaelito, el único hijo que les quedaba,
pues los otros habían muerto de alferecía. Lo tenían como en un invernadero, entre rejas, persianas, cristales, estufas, ventiladores, etcétera, etcétera. El chiquitín parecía una planta exótica, pálido y ojeroso, con las carnecitas débiles y macilentas, y siempre temblando de terror, pues don Valentín habíale hecho comprender que en la casa y fuera de la casa existían unos monstruos horripilantes, llamados microbios, quienes devoraban a los niños. Y no hay que decir que cuando su papá le gritaba ¡Rafaelito! ¡Ahí vienen los microbios! el muchacho daba un brinco y, refugiándose en la falda de doña Ruperta, empezaba a sollozar, diciendo ¡Ay, mamita! ¡Mamita, sálvame! ¡Que me van a comer! Otra de las preocupaciones de don Valentín era la del termómetro. Este instrumento clínico no faltaba nunca en su hogar. Y la pobre doña Ruperta, cada 6 horas, en épocas normales, tenía que aplicárselo a su esposo, a Rafaelito, a la cocinera y, por último, a ella misma. Para tal observación usaba don Valentín su correspondiente libreta, donde iba anotando las distintas temperaturas, viéndosele con frecuencia consultar sus apuntes y leerlos en voz baja. Agosto 10, hora 8 a.m. Ruperta, 38 grados. Rafaelito, 37 2/10. Yo, 36 5/10. Cucuya, la cocinera, 37 8/10. Y cada 24 horas hacía un cálculo complicadísimo para obtener el promedio, terminando muchas veces por encararse con su mujer para decirle: Oye, Ruperta, mañana mismo hay que llamar al doctor, porque ¿cómo es posible que tú tengas una temperatura más elevada que la mía? Pues muy sencillo, porque las mujeres, por lo regular, somos más ardientes que los hombres. ¿Ardientes? Sí, hijo, sí. Quiero decir que conservamos más el calor. Ah, pero esa temperatura mía de 36 grados... insistía don Valentín. ¿Por qué será, Ruperta, siendo la normal de 37 grados? Cuando yo era niño me enseñaban en la escuela que había animales de sangre caliente y sangre fría. ¿Será cierto eso de que hay animales de sangre fría? Sí que los hay, Valentín. ¿Conoces tú alguno? ¿Cómo no? El sapo. ¿El sapo? Exclamó don Valentín, lleno de terror. ¿Y si concluyera yo por convertirme en sapo? Mas al fin su mujer pudo convencerle de que tal cosa era un imposible, dejándolo más tranquilo. Pero con lo que don Valentín mostrábase cada día con mayor recelo era con las enfermedades contagiosas. Si por desgracia ocurría algún caso de esta índole en el pueblo, su vivienda permanecía herméticamente cerrada y hasta la cocinera, al llegar de la calle, tenía que someterse a una larga y rigurosa fumigación. ¡Ay, Ramona! Decíale esta última a una amiga suya, cocinera también. Te aseguro que estoy chamuscada desde la cabeza hasta los pies. ¿Chamuscada? Chamuscada y bien chamuscada. Volvía a repetir Cocuya. Tú no sabes. En la casa donde yo trabajo, tiene que desvestirse para que la señora la fumigue con unos papeles a medio encender que me pasa por todo el cuerpo, con el fin de ir quemando los microbios. Y no te figures que lo mismo que ella a mí, le hace también don Valentín a doña Ruperta. Pero chica, Replicábale la otra. mira tú que si continúas en esa casa, a fuerza de quemarte el pellejo, te convertirás en una perra china. Y así van las cosas, hasta que cierto día leyó don Valentín en la prensa que la peste bubónica estaba en Martinica. Y aquí fue Troya. Pálido como un cadáver, corrió a su casa y se metió en el lecho, dando órdenes a su mujer de cerrar las puertas y con prohibición absoluta de que nadie penetrase en su vivienda. Pero bien pronto se supo que lo de la peste no era verdad, y lo que a la sazón reinaba en Martinica era una gran picazón, algo así como lo que se suele llamar gusto cubano, que no es cubano, pero que tampoco tiene nada de gusto.
hasta que pocos meses después se declaraba una epidemia de tifus en Canillares, que así se llamaba el pueblo donde ocurrió esta verídica historia, muriéndose infinidad de gente y apareciendo a cada instante nuevos y gravísimos casos. Cuando lo supo don Valentín, que iba en mitad de la calle, perdió el conocimiento y tuvieron que conducirlo en esta forma hasta su morada. Los que lo traían iban casi seguros de que el pobre hombre era víctima de la epidemia, pero en realidad lo que le había puesto en aquel estado era más bien el susto que otra cosa. Cuando los que lo conducían llegaron a su casa, ya estaba guardándolos doña Ruperta, quien, noticiosa de lo que ocurría y temiendo también el terrible contagio, salióles al encuentro, exclamando: Aquí no, condúzcanlo al hospital. Pero si es su marido, señora, le dijeron los que lo traían. Aunque lo sea. Repuso la asustada señora. Jesús, qué horror. Ustedes no le temen al contagio. Pero a pesar de todas sus protestas, los que conducían a don Valentín lo entraron en la habitación, acomodándolo en su lecho, y entonces fue cuando un horrible pánico se apoderó de doña Ruperta. Encerróse con su hijo en la alcoba más apartada, y llamando a un carpintero, hizo condenar todas las puertas que daban a la habitación de su esposo, dejando tan solo un ventanillo para que pudiese respirar e introducirle por él las medicinas y los alimentos. Pero a la media hora de haber llegado don Valentín, escucháronse unos débiles suspiros y la voz de este último, que angustiada y pesarosa repetía: Ruperta, Ruperta. Aquí estoy. Respondióle ella desde su alcoba. ¿Por qué no vienes? Insistió él con acento de súplica. ¿Y acaso tratas de que yo me contagie? ¿No tienes el tifus? No, hija. Lo que tengo es hambre y sobre todo mucha sed. Tráeme un poco de agua. Doña Ruperta se acercó al ventanillo y por ahí, valiéndose de una tablilla, le introdujo lo que él pedía. Dame algo de comer. Volvió a suplicar don Valentín, con acento cada vez más débil. Doña Ruperta, por el mismo sitio y con igual procedimiento, le hizo entrar una taza de caldo. Quiero ver a Rafaelito. Gimió el desdichado, pero doña Ruperta respondió: Ah, Rafaelito, ¿no piensas que lo puedes contagiar? Acuérdate de lo que tú mismo decías, que en un caso de esta índole había que aislar al enfermo. Ciertamente que para ti ha de ser un poco doloroso, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Y si me muero? No te apures, que si tal cosa llegase a ocurrir, una vez en el ataúd, haría que te sacasen por el corral. Como un perro. ¡Ay, hijo mío! ¿Y qué quieres tú que yo haga? Pero escúchame, Ruperta. Volvió a suplicar el angustiado esposo. Tú estás equivocada. Yo no tengo ningún contagio. Me siento bien. Únicamente ha sido el susto. ¿El susto? Ya sé lo que pretendes. No en balde me decías tú mismo que muchas enfermedades contagiosas, algunos individuos, de un modo malicioso, trataban de transmitírselas a su propia familia. No. Y 1000 veces no. Eso sí que no lo conseguirás nunca. Yo quisiera que entraras en mi habitación para que te convencieses. ¿En tu habitación? ¿Para que me pegues el tifus y pegárselo yo después a Rafaelito? Ni que estuviera loca. Y el pobre don Valentín tuvo que permanecer en aquel estado, recluido en su alcoba, casi a pan y a agua, sin que ni su mujer ni su hijo se le acercaran, hasta que concluyó por perder el juicio. En tales circunstancias, y como ya se corriese la noticia de su gravedad, el médico de Canillares y varios amigos íntimos fueron a visitarlo. Doña Ruperta los recibió en su habitación, muy triste y acongojada, pero en medio de una batería de frascos y botellas, numerosos desinfectantes y una bolsita de alcanfor que llevaba a la nariz frecuentemente. ¿Qué tal, don Valentín?, preguntó el doctor. ¿Sigue enfermo? ¿Por qué no me han llamado? Doña Ruperta sollozaba. Todos bajaron la cabeza entristecidos, pues se creyeron que el pobre don Valentín había muerto. «¡Otra víctima!», exclamó uno de los presentes, y dirigiéndose a la desconsolada esposa, añadió, asumiendo la representación de los que allí estaban: «Señora, reciba usted nuestro más sentido pésame». Y fue entonces cuando desde la lejana alcoba en donde hallábase don Valentín
Llegó hasta ellos una voz débil, angustiosa y profunda, como si saliese del fondo de un sepulcro, exclamando: ¡Socorro! ¡No me abandonen! Mire que aquí están, que me matan, que me asesinan. Son ellos, los microbios, los del cólera, los del vómito, los de la peste, los del tifus, los de la viruela, los del muermo, que me comen, por más pecado había. Señora, hubo de decir el médico, lleno de sorpresa y contemplando con lástima a la afligida esposa. Su marido de usted no ha muerto, pero tiene sobre sí otra desgracia mayor. Está loco. Y efectivamente, cuando poco después penetraban todos en la habitación de don Valentín, después de algún trabajo, pues, como ya se sabe, las puertas que daban a su alcoba estaban condenadas, se encontraron con el infeliz demente, casi desnudo, transformado en un esqueleto, con el pelo en desorden, los ojos casi fuera de las órbitas y la boca contraída en una mueca horrible, espantando a unos seres misteriosos que al parecer se le venían encima y sin dejar de repetir: Los microbios, los microbios, los microbios. Hasta que algunos días después, como era de suponer, entregaba su alma a Dios. Y cuentan las crónicas que a los pocos años, muerto ya Rafaelito, doña Ruperta se volvió a casar. ¿Con quién creen ustedes? Pues con un embalsamador, como que a cada rato se veía entre cadáveres. Pero eso sí, ya no le tenía miedo a los microbios, ni a su marido tampoco. Que la mujer y la gata, después que el susto les pasa, no abrigan ningún temor, que ya en cualquier ocasión tienen uñas y las sacan.